Hermanos, buenos días. ¿Cómo está cada uno de ustedes? Yo sé que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo usted está muy bien. ¿Sabe por qué está muy bien y está muy bendecido? Porque usted esta mañana decidió oír palabra de Dios. ¿Sabe que este es el regalo más grande que uno puede recibir? Es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios viene a través de la palabra. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro sobre su vida una persona muy sabia, muy entendida, muy inteligente. ¿Sabía usted que el Señor, bien si uno pide inteligencia, Él se la da? Pero sobre todo lo que tenemos que clamar al Padre Dios Todopoderoso es que Él nos dé esa sabiduría que proviene de lo alto, no sabiduría humana, ni menos los que mucha gente piensa que es muy sabia, pero a veces la sabiduría que tienen no es de parte de Dios, es una sabiduría diabólica. Entonces, hoy vamos a entender, a comprender qué es lo que el Señor, hermanos, demanda de su pueblo. Y recuérdese que el pueblo de Dios somos nosotros, es usted. Nosotros somos los que formamos el pueblo de Dios y el Señor le está hablando a su pueblo para que cada día su pueblo se edifique, se llene, se levante y también conozca los tiempos que estamos viviendo. Entonces, esta mañana el tema que yo quiero trasladarle a usted y a su familia y a todos aquellos a los cuales usted les va a enviar la palabra, porque yo sé que usted es una persona que también quiere que otros se edifiquen y que juntos hacemos el trabajo enviando la palabra de Dios, porque eso es lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Así que el tema lleva por nombre ¿cómo salir de la adversidad o los problemas? Porque ¿sabía usted que la adversidad, cuando habla en la palabra de Dios, porque ahí así dice, la adversidad son los problemas que muchas veces estamos viviendo? Hoy el Señor a usted le va a decir, a través de su palabra, Él quiere mostrarle a usted que a veces es necesaria la adversidad, a veces es necesario que tengamos que ser llevados a un desierto, porque es de la única manera, a veces, oiga bien, el Señor puede hablar con nosotros. Él que no quisiera, mis hermanos, no tenernos que llevar muchas veces como iglesia a un desierto, pero a veces es necesario, Él interviene para poder hablar con nosotros, porque ahí se cumpliría esa palabra preciosa donde dice que si yo oigo palabra de Dios atentamente, yo voy a vivir. Entonces, a veces por eso le hemos dado nosotros mismos muerte a la bendición de Dios, porque el Señor dice que solo tiene planes de bien y no de mal para sus hijos. Entonces, si Él tiene solo planes de bien, ¿por qué a veces tiene que llegarme la adversidad o las situaciones que no me gustan, dolorosas, ¿verdad? Desiertos por donde tenemos que vivir o pasar? Entonces, a veces, como le digo, es necesario, pero hoy el Señor le dice cómo salir de esa adversidad, porque recuérdese que la adversidad o los desiertos no son para siempre, son momentáneos porque nosotros tenemos que tener nada más un cierto recorrido por el desierto, pero nosotros tenemos que salir y llegar a esa tierra que fluye la leche y la miel. Entonces, mis hermanos, hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si usted se lo propone, si usted desde el inicio, usted desde el principio, usted desde ya declara sobre su vida de que usted ya va a salir de ese desierto, o usted va a declararse de que usted en este momento no había entrado todavía, no se había dado cuenta que ya había salido también del desierto y que ya usted tiene que visualizar esa tierra maravillosa que el Señor, a donde el Señor lo quiere llevar. Cuando nosotros ya estamos en la tierra de nuestro Señor, que Él nos ha heredado, porque nos recuerde que somos herederos y coherederos de todas sus bendiciones, cuando nosotros llegamos ya a esa tierra, nosotros, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es tomar posesión. Y luego de tomar posesión, nosotros vamos a volvernos unos conquistadores. Amén, porque mis hermanos, nosotros somos conquistadores o somos también co-creadores
junto con Cristo Jesús, porque Él, en nuestro Padre Celestial, Él creó. Y dice que Él habló, y cuando Él habló, Él creó. Entonces nosotros también tenemos que crear lo que no existe, lo tenemos que traer a la existencia. Pero sabe que una persona a veces, cuando está pasando su desierto, lo que menos tiene es deseos, mis hermanos, ni de orar, ni de leer la palabra. Entonces hoy el Señor le dice que tiene que hacer un esfuerzo, que tiene que levantarse, porque muchos se enfocan en la situación, se arrodillan delante de la situación, porque ahí están tirados, ahí están, mis hermanos, quizá muchas veces hasta odiando, peleando por la situación, porque culpando a los demás. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que vencer. Amén. Así que entremos a la palabra directamente y vamos a leer en Génesis 2, del 15 al 25. Aquí vamos a leer en Génesis 2, para que usted recuerde. Yo creo que todo esto usted ya lo sabe, pero a veces, mis hermanos, aunque ya lo hayamos leído varias veces, el Señor en su amor y en su infinita misericordia, Él nos sigue hablando. Cuando nosotros, mis hermanos, amamos su palabra, y yo sé que usted ama la palabra de Dios, por eso hoy está escuchándola. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahí está, mis hermanos, una clave impresionante que usted en el primer, mire aquí en el versículo 15, ahí usted encuentra donde dice, mis hermanos, que Dios creó al hombre para, mis hermanos, él estuviera, dice, en el Edén, o sea, en un paraíso. ¿O a usted qué le trae a la memoria? Un paraíso, o sea, un lugar donde no hayan preocupaciones, donde no haya, mis hermanos, nada malo, nada negativo, sino que solo cosas buenas y cosas positivas. Para eso fuimos llamados nosotros. Amén. Pero, ¿qué pasa? A veces, mis hermanos, como le decía, el Señor, cuando hizo, mis hermanos, esto con Adán y Eva, en sus pensamientos, como Él siempre tiene solo pensamientos de bien para nosotros, así era como Él quería, mis hermanos, que ellos vivieran. Pero lamentablemente, mis hermanos, ellos le fallaron al Señor. Ellos dejaron, mis hermanos, envolverse. Ahí sí que, ¿verdad? En la palabra de Dios dice por la serpiente, o sea que Eva, mis hermanos, ella oyó, ¿verdad? Ella oyó la voz del enemigo. Y mucha gente así está hoy en día. ¿Sabe? Mucha gente a veces, mire, se le manda un texto bíblico, ese ni atención le pone ni lo leen. Cuando la misericordia de Dios hablando, a veces se le da un consejo a una persona y ni siquiera atención ponen, se enojan. Pero no vaya a tratarse de chismes, no vaya a tratarse de saber la vida de otros, y que lo que más nos gusta al ser humano es oír que la persona está mal. Entonces, mis hermanos, a eso nos llama la atención. Entonces, yo quiero que hoy, esta mañana, usted detecte. Está ese espíritu inmundo, que mis hermanos son espíritus inmundos, espíritus demoníacos, que mis hermanos tienen al pueblo de Dios, lo tienen doblegado, porque la gente no puede ver esas grandes bendiciones que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. No las podemos ver porque al estar escuchando tantas cosas negativas, cuando usted le pone, yo quisiera que usted analizara en un solo día a ver a qué usted le pone más atención, si a las situaciones que está viviendo, a las situaciones de su familia o a las situaciones hasta de otras personas. Concierne, mis hermanos, qué bueno fuera que usted escuchara algo de alguien, pero fuera para levantar a aquella persona en oración, que usted no se llenara de ira, de odio, de rencores, o hasta muchas veces, entre comillas, de alegría, porque alegrándose del mal ajeno. Mis hermanos, tenemos que, si queremos la compasión de Dios, tenemos que ser nosotros también compasivos. Nunca se alegre usted del mal ajeno.
pero hay gente que eso ni siquiera lo nota. Mis hermanos, el Señor conoce la intención del corazón y por eso yo sé que el Señor hoy nos quiere sacar de esos desiertos donde nosotros muchas veces entramos, porque sabe que hay gente que también entra al desierto y sale del desierto, vuelve a entrar al desierto, y así como el pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor sacándolo, mis hermanos, de un lugar de pecado, de idolatría, de mentira, de engaño, donde eran esclavos, mis hermanos, y la gente, mire, el Señor conduciéndola con grandes bendiciones, con grandes portentos, pero la gente, mis hermanos, estaba tan cargada, tan llena de ira, de odios, mis hermanos, de que ellos no podían ver la bendición y por eso muchos perecieron, muchos se quedaron tirados en el desierto, no pudieron llegar al lugar donde el Señor los quería llevar, y a muchos así nos sucede. Por no querer dejar esas malas prácticas, por no querer dejar, mis hermanos, el pecado, por no querer dejar, mis hermanos, todo aquello que nos contamina, ahí vamos a seguir en la misma situación. Pero yo voy a la iglesia y yo sirvo en la iglesia y quizá usted hace de todo en la iglesia, menos cuidar su vida espiritual. Tristemente, a muchos les ha pasado eso y a muchos les está pasando, ¿verdad? Porque media vez, y yo lo voy a decir en cada prédica, aunque así muchos sean confrontados y quizá no les guste ni escuchar. No hay orden en su casa. Lea la Biblia y mire cuál es el orden que Dios demanda. Si no hay orden en mi casa, yo tengo que seguir orando, clamando, y si todo el tiempo tengo que estar pidiendo perdón por todas lo que hicieron los ancestros, y también porque, mis hermanos, le hemos fallado a Dios, porque cuando Dios nos habló no hicimos las cosas, ahora están las consecuencias, pero mis hermanos, poderoso es Dios para sacarnos hasta de esas consecuencias, porque somos nosotros los que decidimos si queremos, mis hermanos, que esas consecuencias que nosotros mismos hemos traído a la existencia, hermanos, se vayan de nosotros, porque nosotros podemos decirle a esa situación: hasta aquí llegaste, hasta aquí me vas a soltar, me vas a dejar, yo no sigo más en este desierto, yo quiero entrar a esa tierra donde yo voy a ser un conquistador, una conquistadora, donde yo voy a levantar no solo a mi familia, voy a levantar a otros, voy a cumplir con lo que Dios me mandó a hacer a esta tierra. A esta tierra no venimos a perder tiempo, mis hermanos. A esta tierra no venimos a contaminarla más de pecado. A esta tierra venimos, mis hermanos, a levantarnos y a levantar a otros. Amén. Esa es la gente que el Señor, mis hermanos, anhela que haya en su pueblo. Amén. Entonces, mire, dice aquí, Dios, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día en que comas, ciertamente morirás. O sea que el Señor le hizo a él una advertencia. Le dijo: de todo puedes comer, menos de esto. Y luego, recuérdese que Dios a él lo puso a cuidar ese Edén. Hoy yo le digo a usted, el Señor para usted, a usted le dio un Edén. Si ahora no es Edén, es porque hay que ser nosotros, mis hermanos, como le dijera, personas que reconocemos nuestros errores. Dejamos que nuestro Edén fuera invadido por espíritus demoníacos, por espíritus mentirosos y engañosos. ¿Con quién hace usted alianza? ¿Con quién usted se mantiene más? ¿Con quién usted más habla? Mire, sacamos tiempo para todo, menos para Dios. Para Dios no tenemos tiempo. Le voy a decir, muchos ahorita, si se hubiesen preparado desde un día antes, haciendo sus quehaceres, o mis hermanos teniendo tiempo, porque muchos también a veces hasta en su... si trabajan, están en su horario, no todos, pero sí muchos, en horario de su comida, mis hermanos, se prepararan con sus audífonos, ponen su teléfono, empiezan a oír una prédica,
pueden almorzar, comer, pero a veces es más necesario, mejor platicar con un amigo, con una amiga, hablando de cosas que no nos traen ni bendición ni edificación, porque mis hermanos, yo voy a platicar con alguien cuando yo ya estoy sano, cuando yo estoy levantado y voy a ayudar a otros, porque sabe que Dios siempre nos manda gente a nuestro alrededor que necesita ayuda y nosotros a veces ni nosotros mismos nos podemos ayudar, menos vamos a poder ayudar a otras personas. Mire cómo fuera de lindo, cómo fuera de precioso que todos nos encargáramos, mis hermanos, de ayudar a los demás. Sabe que la mayoría de la gente, mis hermanos, está metida en desiertos y a veces aparenta otra cosa y nosotros ni en cuenta. ¿Por qué? Porque hasta nosotros también, como le digo, entramos al desierto y de ahí nos salimos un ratito y de ahí volvemos a regresar. Como quería el pueblo de Israel, volver a regresar a lo mismo, ¿verdad? Decían, allá nos iba mejor porque teníamos ajo, dice, tenían cebollas. O sea, como diciendo, por lo menos había eso. Pero aquí en este desierto, cuando el Señor, mis hermanos, sabe por qué lo llevó al desierto, porque quería enseñarles a vivir en lo sobrenatural. Cuando Dios a nosotros nos pasa por desiertos es porque el Señor quiere mostrarnos su gran poder, mostrarnos, mis hermanos, que todo proviene de Él y que lo que proviene de Él no trae ni tristeza ni dolor. Pero cuántos, primero, mis hermanos, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Mire cuántas mujeres a veces, mis hermanos, tienen esposo y se buscan otro, porque el otro les va a hacer regalito, les va a dar dinero para ayudar a sus hijos y a su familia. ¿Y sabe cómo se sienten? Hasta como unas heroínas, porque piensan que porque están llevando sustento a su casa. Mis hermanos, ¿en qué se va a convertir aquel sustento? Imagínense si una mujer está en adulterio con mis hermanos. ¿Qué cree usted que está llevando? Supuestamente sustento, ayuda. Si no fuera por este hombre, ni su propio padre no les da eso a mis hijos, pero este hombre sí, lo que el otro no me decía, este sí me lo dice, y mis hermanos empiezan de argumentarse un montón de cosas. Entonces no se dan cuenta que el diablo, mis hermanos, se viste de ángel de luz y el diablo va a ver las necesidades de la persona. ¿Y sabe qué es lo que la persona está haciendo? Llevando muerte a su casa, llevando, mis hermanos, espíritus demoníacos a su casa, porque ¿cómo una persona va a llevar bendición a su casa cuando anda haciendo cosas en lo oculto, en lo sucio, en lo impuro? Mis hermanos, quedando mal delante de Dios. Mire, mejor se restringieran un momentito, Dios se daría cuenta de eso, de que miren mis hermanos, a veces cuando el Señor, como le digo, lleva a esos desiertos es para probarnos ahí el corazón. Porque tal vez ahí, mis hermanos, en esas situaciones lo buscamos. Y el Señor, mis hermanos, ha probado de muchas maneras con nosotros para ver cómo nos acercamos a Él. Pero muchos, ¿qué hacen? Buscar la solución. Mis hermanos, lo triste es que buscan el mal. Entonces aquí, si nos damos cuenta, dice que el Señor... Él dice aquí en el 17, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que lo comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle, dice, una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Entonces el hombre les puso nombre y a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Entonces, mire, le estaba dando ya en ese momento, dice que Dios lo hizo todo, se lo llevó, se los puso ahí, Él les tenía que poner nombre. O sea, mis hermanos, le estaba dando a Él poder, le estaba dando dominio, le estaba diciendo, tú puedes hacer ahorita de eso que yo te estoy dando, ponles nombre. O sea, es como cuando Dios le da algo, de usted depende, si usted o lo hace crecer o lo deja morir. Entonces, mire, aquí está hablando claramente la palabra. Entonces dice en el 20, así el hombre fue poniéndoles el nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla
que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacado. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Lo vamos a dejar aquí, esta parte de Génesis. Leímos Génesis 2 del 15 al 25. Yo le explico en este momento qué es lo que el Señor nos está hablando. ¿Por qué nos habló así al principio en esta cita? Como lo que yo le decía. Dios a veces envía adversidades, situaciones a nuestra vida y buscamos el camino más ancho, lo más fácil, mis hermanos. Cuando alguien está pasando alguna situación, mis hermanos, lo que tiene que hacer es aferrarse a Dios, preguntarle a Dios: ¿en qué fallé, Señor? Algo hubo aquí que no hice. Oiga bien, dice que el Señor vio que el varón no tenía que estar solo. ¿Y qué le mandó? Le mandó ayuda. ¿Qué es lo que tiene que ser la mujer para un varón? Tiene que ser una ayuda. Ayuda no es, sí, los dos trabajamos y los dos lo que hemos construido, lo que hemos levantado, a los dos nos cuesta, porque ahora hombre y mujer es igual. Yo no le digo a usted que no tenga razón, así tiene que ser, tiene que haber una igualdad, pero espiritualmente, mis hermanos, a la mujer se le fue dado algo especial, que el hombre no lo tiene. Es, mis hermanos, el rodear uno, su hogar, sus hijos, a su esposo, porque mire, lo mismo que yo he predicado en otras prédicas. A usted no le tiene que interesar si aquella persona a usted, si usted está bien cimentada en la palabra, usted lo va a entender. Y si no, empieza a argumentar. Pero mis hermanos, una persona, si estuviera cimentada en la palabra de Dios, mis hermanos, en lo que dice la palabra de Dios, no buscaría, mis hermanos, alternativas en ninguna otra cosa más que solo en Dios, y preguntarle a Dios qué es lo que tiene que hacer para ayudar. ¿Sabe para qué? Para aquel espíritu inmundo que quizás se entró a casa. Mis hermanos, no lo hereden nuestros hijos, porque tristemente, mis hermanos, nos quejamos después que por qué nuestros hijos hacen esto, hacen el otro, por qué andan aquí, por qué andan allá, por qué piensan así, por qué le tocó esto, por qué le pasó lo otro. Mis hermanos, cuando nosotros dejamos entrar espíritus demoníacos a nuestra casa. Quizá usted, papá, mamá, no lo hizo, pero usted hizo alianzas con gente que andaba en pecado. Por eso muchos se molestan, muchos se enojan. Y dice, para ser cristiano, así como dice que con nadie quiere juntarse, con nadie quiere estar. Mis hermanos, la gente que no está en el espíritu no entiende lo que es espiritual. Y va a juzgar y va a señalar. Porque usted analice, ¿con quién le gusta estar más a usted? Con una persona sabia y entendida que mejor lo va a confrontar y le va a hablar a usted palabra de Dios, lo va a ayudar a que usted se edifique, a que usted se levante, que sus generaciones sean sanas, que usted, aunque haya cometido errores, usted va a ser perdonado y también sus generaciones ya no van a heredar aquello. Pero sabe que hay gente que le gusta, mis hermanos, estar con gente en desorden. ¿Sabe por qué? Porque así están ellos, con una vida desordenada. Porque a veces no, mis hermanos, los espíritus no se ministran, tal vez no porque usted ande haciendo las cosas, porque hay gente que dice, yo no les he dado un mal ejemplo, pero usted hace alianza con los que sí dan mal ejemplo, porque le gusta, porque aquella persona tal vez se comporta mejor, porque a veces, mis hermanos, miran que la gente es más afín con sus regalitos, con invitaciones a comidas o que te traigo a mi casa. Entonces dice, la gente se acomoda. ¿Pero es por qué? Porque tienen el mismo espíritu de una manera u otra, aunque no anden haciendo lo mismo que hace la persona, pero hace una alianza. Oiga bien, así como Adán aquí
el Señor dijo que iba a ser una sola carne o con su mujer. Así nosotros también espiritualmente hacemos alianzas y nos volvemos uno solo con aquella persona. Entonces nosotros, mis hermanos, lo que aquella persona, mis hermanos, anda haciendo, a nuestros hogares entra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Con mis hermanos, con las alianzas. ¿Con quién hace alianza usted? Entonces vamos a ir a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Deuteronomio 30. Vamos a leer del 1 al 7. Deuteronomio 30. Del 1 al 7. Dice en Deuteronomio 30, del 1 al 7. Cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te ha dispersado, y cuando tú y tus hijos te vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres, dice, desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirse. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás, dice, posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo tomes con todo tu corazón y con toda tu alma, así tengas vida. Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y te persiguen. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está dando una gran promesa. Pero yo quiero que volvamos otra vez y analicemos desde el principio. Cuando recibas, le dice el Señor, todas estas bendiciones, o sufras estas maldiciones de las que te he hablado, y las cuales en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te ha dispersado, cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo he ordenado, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverán a reunirte de todas las naciones donde te haya dispersado. Vamos a detenernos aquí un momentito. Mire, hoy el Señor trae un consejo a muchas personas. Puede hacer que usted lo crea, no lo crea, pero yo se lo tengo que decir porque ahorita el Señor me lo puso que tengo que decir. Yo no sé a quién el Señor le está hablando y si quiere hacerlo lo va a hacer y si no quiere no lo va a hacer. Mire, así como mis hermanos cuando años atrás, todavía hoy en día, muchas personas lo hacen, pero mis hermanos, si usted tiene familiares que lo hicieron, compártaselo, porque nada, mis hermanos, van a perder con obedecer a Dios. ¿Sabe que mucha gente inmigró? No solo a Estados Unidos, inmigraron a otros países. O usted tal vez emigró de su país para este país, ahí donde usted está. Yo no sé cuál es su caso. Pero yo quiero decirle algo. Todos estamos obligados a pedir perdón, primeramente a Dios, porque ¿cuántos, mis hermanos, emigraron a lugares mintiendo, burlando las leyes? Y nunca se han dado a la tarea de pedir perdón. ¿Sabe qué hace el enemigo? Ponerles cada día más odio, ponerles cosas en la boca, que hablen, mis hermanos, de las leyes, que hablen, mis hermanos. Aquí, ¿sabe lo que el Señor está diciendo?
que el Señor, mis hermanos, a través de muchos emigraron por situaciones en sus países que no podían salir adelante. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando el Señor, que son dispersados. Pero sabe que nosotros tenemos que llegar a un lugar, y si usted llegó a ese lugar a donde hoy usted está, es para que vaya a dar buen testimonio. Y orar por ese país, orar por esa nación, donde el Señor lo tiene. No que vaya a maldecir y a querer hacer lo que quiere. Pero lo principal que se tiene que hacer es, un día yo mentí. Y aunque mucha gente hoy, mis hermanos, puede tener una residencia, una ciudadanía, y aparentemente todo me salió bien, era de parte de Dios. Claro que era de parte de Dios porque Dios lo ayudó. Pero sabe, hay consecuencias. Y a veces, mis hermanos, son países donde en vez de ser los hijos bendecidos, quizás solo usted cree en Dios, confía en Dios, los hijos no confían ni creen en Dios y andan, mis hermanos, en malos pasos. Rompa con esa maldición, porque dice que su simiente, sus descendientes tienen que ser bendecidos. Tienen que tener sabiduría y entendimiento. No que qué hacemos, mis hermanos, muchos andan ahí, mire, hablando de las autoridades. No entienden la palabra. Dice que nosotros tenemos que bendecir, orar por las autoridades. Somos nosotros el que tenemos el poder en nuestra boca. Por eso muchos países, incluyendo y principalmente donde yo vivo, que es el país de Guatemala, la gente quejona, mentirosa, engañosa, tramposa y todavía, mis hermanos, queriendo que un gobierno los ayude, que el gobierno haga todo, que el gobierno arregle lo que uno ha descompuesto. Nosotros tenemos bendición. La bendición viene de lo alto. No leemos la palabra. Dice, mi socorro, ¿de dónde viene? De lo alto, no del hombre, es de Dios. Maldito el hombre, dice la palabra de Dios, el que pone su mirada, ¿qué dice? En el hombre. Nosotros tenemos que poner la mirada en Dios. Creer en Él, confiar en Él. Si yo hago las cosas que Dios me demanda en su palabra, yo no puedo, mis hermanos, pasar toda la vida en un desierto. Aquí dice el Señor, mire, yo quiero que usted se note aquí en el 3, dice, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti, volverás a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Y mira lo que sigue diciendo, aunque te encuentres, dice, desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverás a reunirte, te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella, te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. Imagínense. El Señor en su misericordia, a través del sacrificio que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, ya ahí el Espíritu Santo estaba hablando, diciendo, mis hermanos, que imagínense todos aquellos hombres, los patriarcas, mis hermanos, aquellos hombres que el Señor levantó, esos hombres tuvieron, mis hermanos, que pelear la buena batalla de la fe, tuvieron que ser probados. Y el Señor aquí nos está hablando desde ya en Deuteronomio, nos está diciendo, mis hermanos, a través de su palabra, que nosotros vamos a tener aún más descendientes. Cuando el Señor habla de eso, está hablando, mis hermanos, que nosotros vamos a ser canal de bendición para otros. Pero ¿qué pasa a veces? En vez de darle un buen consejo a una persona, nos sentamos a platicar con ella, solo hablar de calamidades, hablar de tristezas, a dar lástima, mis hermanos, para que la gente nos tenga lástima. Mis hermanos, un cristiano verdadero, un hijo del Dios Altísimo, no puede andar en esa quejadera, porque, mis hermanos, ¿qué testimonio le damos a las personas? Estamos invalidando lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Entonces, mis hermanos, nos tenemos que poner mucha atención, porque Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra, mis hermanos, ociosa, dice su palabra, o palabras negativas que nosotros, mis hermanos, a veces declaramos delante de los demás. Oiga bien, el Señor no es sordo, Él tiene oídos y Él escucha cada cosa que nosotros hacemos, o en público, o también, mis hermanos, quizá en lo oculto, donde nosotros creemos que
nos está viendo, y aún así, dice el Señor, yo soy el que sondeo los corazones. Él sabe lo que hay en su corazón, Él sabe las intenciones, Él sabe lo que está pensando, Él sabe lo que quiere hacer y Él sabe lo que hay dentro de usted. Entonces, mis hermanos, nosotros a Dios no lo vamos a engañar. Entonces, aquí la palabra es muy clara. Entonces, imagínese usted, si nosotros nunca, mis hermanos, enmendamos nuestros errores, de decir, burlé una ley, me reí de las autoridades. Hay facturas, mis hermanos, que se pagan. Por eso, hoy en día yo le digo a todas aquellas personas que hicieron eso, para que la factura no se pague, no la paguen dientes, mis hermanos. Porque a veces, mis hermanos, quizá, como le digo, una residencia, una ciudadanía, no nos sirve de nada, sino que solo para perdición de nuestra familia. Dios cuando Dios da algo, no añade ni tristeza ni dolor. Entonces, la adversidad, la situación que quizá usted está viendo, vuélvala en bendición. Siempre y cuando yo reconozca mis errores. Tenemos que pedir perdón a ese país, a las autoridades de ese país y mis hermanos, principalmente a nuestro Señor. Porque eso, dice, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Yo puedo llegar a tener toda la ciudadanía del medio mundo, pero perderme la ciudadanía del reino. ¿Por qué? Porque nunca quise retractarme, nunca quise quizá un día pedir perdón de que eso que hicimos es algo malo. Entonces, imagínense cuántas veces nos hemos conducido así en la vida, con mentiras, con engaños. Mis hermanos, ¿cuántos a veces en puestos mintiendo, en negocios mintiendo? Y el diablo quizá lo va a hacer porque ahí no está Dios. Dios no está ahí, lo va a hacer prosperar y usted creyendo que usted está bien. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué lo hace el enemigo? Para que usted hunda a otros. Y no, ya no son uno, no que son todos. A veces la familia, y por eso le digo, hay una factura que después se paga con comportamientos que no deberían de tener los hijos, porque si yo estoy bien, yo tengo que ministrar el bien. Amén. Y si no, a trabajar en esa situación y a detectar de dónde vino y, mis hermanos, y vamos a ver la bendición, porque aquí no estamos ni señalando ni acusando a nadie, no que se le está dando el consejo para que usted se levante. Amén. Sigamos leyendo otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Génesis, siempre regresemos a Génesis. Vamos a leer del 32. Génesis 32, 22 al 30. Génesis 32. 32, 22 al 30. Dice la palabra de Dios en el 22. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y esa se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. En ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba renqueando. Por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho
tendón. Entonces, quiero que analicemos aquí algo. Y usted dirá, ¿cómo Dios se va a poner a pelear con uno? Porque aquí dijo él que con el que él había luchado, él detectó y dijo, he luchado con Dios cara a cara. Y si se dio cuenta, él le dijo, dice que aquel hombre le dijo, suéltame porque ya está amaneciendo. Y él le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Mire qué hombre, mis hermanos, más valiente. Y nosotros a veces, mis hermanos, las adversidades, las situaciones, en vez de levantarnos a través de esas adversidades, porque mire, cada situación que sucede en su vida, mis hermanos, Dios nos está hablando hoy aquí. Es para crecer, para levantarnos, pero cuánta gente se queda, mis hermanos, hablando de lo mismo toda su vida, nunca sana, nunca se levanta, siempre maldiciendo, porque hablar de lo mismo y de cosas malas es maldecir. ¿Sabe cuál es lo más tremendo? Que nos volvemos, mis hermanos, como que fuéramos hechiceros, agoreros, porque lo mismo, mis hermanos, que estamos hablando cosas malas, las cosas malas no se van de nuestras vidas, ahí van a estar, y lo malo. Porque recuérdense que los hechiceros, ¿qué es lo que hacen, mis hermanos? Maldad. Y nosotros a veces boca de eso tenemos cuando nosotros no hablamos la verdad, cuando nosotros no reconocemos nuestros errores. Aquí si se da cuenta, Jacob, mis hermanos, él, si se da cuenta, él ya traía bendición, traía a sus hijos, traía a sus esposas. Él dice que traía posesiones, pero él sabía que él, mis hermanos, todavía no tenía la bendición de Dios. Él había prosperado. ¿Por qué? Porque era una persona, mis hermanos, que se esforzó. Lo mismo, hay mucha gente que se esfuerza. Se esfuerza para poder salir adelante. ¿Y cuánta gente hay? En el mundo, mis hermanos, está lleno de gente que se esfuerza y sale adelante. Pero en los hijos de Dios debería de ser diferente. Esforzado y también valiente, para pelear las batallas espirituales, para ganar el reino de Dios, porque aquí se trata de ganar el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí este hombre, mire, ¿con quién peleó usted? ¿Con quién cree que peleó? Con el ángel del Señor, o sea, con Dios mismo. O sea, es una situación, a él le llegó una situación y él la peleó y él, mis hermanos, dijo, esta situación un día se tiene que ir de mi vida. Es como lo que muchos, mis hermanos, a veces estamos peleando una batalla y nosotros sabemos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo en su santo nombre, esa situación se tiene que desaparecer. Pero sabe que él se va a desaparecer cuando yo haya crecido espiritualmente. Pero si Dios a mí me usa, me da dones, me da esto, me da el otro, me da aquí, me da allá, me da enseñanza, he leído palabra y no la pongo por obra, no la creo, no la declaro, no la profetizo. Entonces, mis hermanos, ¿qué estoy haciendo? Eso es lo que aquí la palabra nos está ilustrando. Y mire, por eso le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Entonces, una adversidad, una situación a usted, un problema a usted, ¿qué cree usted que le trae? Bendición, no muerte, porque depende como usted lo mire. Y por eso le dijo él, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob. Usted sabe que el nombre de Jacob significa usurpador, mentiroso. Eso era lo que él ministraba. Si se da cuenta, por eso él estuvo con Labán, mis hermanos, su suegro. ¿Y cuántas veces ese hombre le mintió? Lo hizo trabajar, mis hermanos, el doble. ¿Pero por qué le pasó eso a él? Porque él lo mismo había hecho. Él había mentido también y él tenía que desligarse de esa mentira. Por eso le estoy hablando yo hoy a usted. Yo no sé qué es lo que quizá a usted le está haciendo daño en su propia vida, porque quizá un día usted mintió. Dios está aquí y le está diciendo, si tú reconoces, la espada es quitada de tu vida, que es lo que mire, muchos países y muchas naciones, mis hermanos, tendríamos que estar haciendo ahorita, doblando rodillas, no que mire, viendo hasta cuanto chismoso, mentiroso, engañoso, que en vez de estar predicando la palabra de Dios, la gente mira más, mis hermanos, las redes, donde muchos ahorita están incrementándose hasta volviéndose famosos, mis hermanos, porque solo difundiendo chisme. Mis hermanos, en vez de convocar a la gente,
Porque como saben que ahí no van a tener seguidores, porque la gente eso no quiere, la gente lo que le encanta es vivir del chisme, vivir de la mentira, vivir de la fantasía, vivir del engaño, vivir de estar sabiendo de la vida ajena de los demás. Ahorita lo que deberíamos de estar haciendo todos los países, doblando rodillas. Que así como un día el Señor, mis hermanos, habló a Nínive, así el Señor podría, mis hermanos, quitar ese tiempo de angustia que se está viviendo ya, principio de dolores. Pero la gente no quiere entender, no quiere comprender. Mire, ahorita burlándose hasta de los profetas. Que tal cosa no se ha cumplido, que tal cosa, mis hermanos. Hay gente que está orando, que está clamando, que está pidiendo misericordia a Dios, que está pidiendo tiempo para que las almas se acerquen a Dios, para que las almas se conviertan a Dios, para que no sean pocos los escogidos, sino que sean muchos. Y Dios está probando corazones. A ver qué está haciendo su pueblo. A ver si su pueblo se está poniendo a la brecha, está creyendo, está confiando en que, mis hermanos, que Dios es misericordioso, que Él es amoroso, que Él es un Padre, mis hermanos, misericordioso, amoroso, cuidador, pidiendo ayuda de lo alto. Pero ¿qué hacemos? Caemos en la misma red del enemigo. El enemigo lo que quiere es que hablemos negativo, no que hablemos positivo. Por eso envió la palabra, dice, la palabra los va a sacar de la ruina. Mis hermanos, Dios solo está probando corazones a través de cada situación que se está viviendo. Mire, es una locura, mis hermanos, pero ¿cómo el enemigo va a ganar si el enemigo no tiene poder? El poder lo tiene Dios. El enemigo tiene poder porque nosotros se lo damos, porque nosotros lo mencionamos, porque nosotros, mis hermanos, estamos aliados con Él cuando nosotros no nos aliamos a Dios, a la palabra. Por eso me dice, este hombre fue muy inteligente. Mis hermanos, él dijo, no te suelto, le dijo, o sea, adversidad que hay en mi vida, no te voy a soltar, no te voy a dejar, hasta que no me enseñes lo que me tienes que enseñar. Deje de estarse quejando, deje de estar, mis hermanos, llorando. Mejor haga lo que Dios le dice a través de su palabra. Seámosle fiel a Dios, busquemos a Dios, pidamos perdón. No que nada queremos muchas veces hacer, mis hermanos. Entonces, por eso aquí la palabra es muy clara. Vamos a leer la última cita bíblica donde dice, busquemos en Proverbios 8. Vamos a leer lo que es la sabiduría, porque eso es lo que Dios nos está demandando. Pidamos sabiduría, por eso dijo el Señor, el que está falto de sabiduría, pídala, que Él no hace excepción de personas. Proverbios 8. Dice la palabra de Dios, vamos a leer del 1 al 8. ¿Acaso no está, dice, acaso no está, dice, llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz a la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad y a la entrada misma grita a voz en cuello. A ustedes, los hombres, los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes, los inexpertos, adquieran prudencia. Ustedes, los necios, obtengan discernimiento. Escúchenme, que diré cosas importantes. Mis labios hablarán con justicia, mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas y no hay en ella maldad ni doblez. Dice la palabra de Dios aquí en Proverbios 8, del 1 al 8, lo leí en Internacional. Lo vamos a leer también en Reina Valera. Miren lo que dice. ¿No clama la sabiduría y da voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh, hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hombres. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, dice, y vosotros necios, entrad en cordura.
Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca habla verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Entonces, ¿por qué hemos cometido tantos errores? Por falta de sabiduría, porque nunca la pedimos. Cuando nosotros, mis hermanos, creímos que habíamos, mis hermanos, quizá hicimos cosas que aparentemente nos salieron bien, burlamos las leyes divinas. Ahora ya somos cristianos, antes lo hacíamos. No sé cuántas mentiras usted habló para lograr algo, para tener algo. Yo no sé, mis hermanos, porque oiga bien, lo que Dios da no añade ni tristeza ni dolor. Hay gente que pasa toda la vida en una iglesia y pagando factura. ¿Y sabe qué dice? Es el diablo. Dice, como el diablo no le gusta que uno busque a Dios. No, el diablo no puede acercarse a su vida. Solamente que Dios le diga, trata con aquella persona, llévamelo a una encrucijada, llévamelo a un desierto, llévamelo a esta situación. Trata con él, menos no le toques el alma. Porque ahí voy a hablar con él y le voy a enseñar las cosas ocultas que no conocía. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar las cosas ocultas que tú no sabías. Te voy a enseñar, le está diciendo ahí, que por qué caíste en esto, por qué te pasó esto, por qué le vino esto a tu descendencia. Si en mi palabra dice otra cosa. Entonces, vamos a dejar de estar echándole la culpa al diablo y haciendo al diablo más famoso, más grandote, dándole poder. Mencionamos más al diablo que mencionar a Dios. El diablo no tiene poder para venirle a hacer daño a nadie. Si alguien se mantiene y busca la sabiduría. Por eso aquí la palabra está diciendo, le estoy hablando, dice, a los inexpertos. Vengan, dice, quiero hablar con ustedes. Señor dice en su palabra, el que no tenga sabiduría, pídala. Si usted no la pide, Dios no se la va a dar. Y creemos que a todo mundo podemos engañar, porque así hay muchos que se creen bien listos, más no saben que su sabiduría no les ha servido de nada. Sabiduría humana, que es cuando aquella persona es bien pilas para los estudios, gloria a Dios. Pero no le sirve de nada todos sus títulos, porque nomás tiene títulos y nomás empieza a tener mucho dinero y mucha fama, se pierde, mis hermanos. Mujer por aquí, hombres por allá, las mujeres, mis hermanos, siguiéndose a lugares con amigas, con amigos, se vuelven, mis hermanos, habrá ahí sabiduría y un montón de cosas que cometen. Y después ante los demás, muy liberal, pero se mantiene, tiene una buena casa. O sea, aparentemente la gente dice, pero está bien, si tiene bendición, dice. No, es que el Señor, mis hermanos, dice que lo que se siembra se cosecha. Esta gente es esforzada, esta gente se esfuerza y ese esfuerzo llega a tener logros, pero lastimosamente esos logros lo llegan a perder por no tener la sabiduría de parte de Dios. Ahora cuando yo tengo sabiduría de Dios, ¿sabe qué es la sabiduría? El temor de Dios. Hay temor. Yo no voy a hacer algo porque me van a ver. No, yo no voy a hacer algo porque yo sé que aquello me va a traer consecuencias. Amén. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios esta mañana nos ha hablado. ¿Queremos salir de esos problemas o queremos salir de la adversidad o queremos salir de esos desiertos? ¿Queremos sacar a nuestra familia de esos desiertos? Pongamos la palabra por obra. Leamos las maldiciones. Mire, en Deuteronomio 28, no lo voy a leer, pero si usted quiere leerlo, léalo. Ahí el Señor da la advertencia, por eso en Deuteronomio 30, ahí le dice, cuando ustedes ya no estén, como dice, cuando el Señor expulsa a la gente de su reino, tiene que hacerla pasar por situaciones. Entonces ahí dice, van a recordar las bendiciones y las maldiciones. Entonces, escojan pues, dice más adelante, porque si hubiésemos seguido leyendo más adelante ahí en Deuteronomio 30,
Más adelante dice, escoge pues entre la vida y escoge por la vida, dice. Entonces, somos nosotros los que escogemos. Somos nosotros que, mis hermanos, vamos a vivir como queramos vivir. El Señor ahí nos está dando, este es el manual más poderoso y más grande. No existe nada más que la palabra de Dios. Por eso yo espero que usted lea la palabra de Dios y que ojalá no ande cargando en su pedazo de Biblia nada más, que mire como cualquier cosa la Biblia. Mis hermanos, es palabra de Dios, cuídela, atesórala, no solo en su corazón, sino que también el Señor mire la intención. Porque a veces donde quiera la deja tirada, donde quiera, mis hermanos, a cualquiera que la pisotee, cualquiera que... No, mis hermanos, y aquí está el manual, mire cuántos se pierden por no tener la sabiduría de parte de la sabiduría que él encuentra en la palabra. Por eso hoy la sabiduría le habló y le está diciendo, no que yo le estoy diciendo que yo soy la sabiduría, le habló la palabra de Dios de parte de nuestro Padre. Que yo lo bendigo a usted, cada uno por nombre. Pido al Dios Todopoderoso que su generación sea una generación victoriosa, una generación muy sabia, muy entendida. En el nombre de Dios. Gracias a todos aquellos que envían sus mensajitos, a todos aquellos que se conectan, a todos aquellos que no se conforman ahí, que a veces hasta 2, 3 veces escuchan la prédica. Recuérdese que nosotros estamos en el canal de YouTube, ahí búsquenos también. De la misma manera, en la página, el canal usted lo puede encontrar, porque el mismo nombre, que así como está en la página de Facebook, así la puede buscar y mire, envíaselos a otras personas, mis hermanos, o suscríbase para que ahí, mis hermanos, cada vez que se suban ya las prédicas, usted se le anuncie. Nosotros no monetizamos el canal. Yo no le estoy diciendo a usted ni que usted usted se haga, que usted se suscriba o que nos dé un like solo para obtener dinero. No, nosotros no lo estamos monetizando, sino que nosotros lo único que queremos es que la palabra llegue, mis hermanos. ¿Sabe cuál es el anhelo de esta casa bendita? El Señor nos permitió levantar, es que las familias se levanten juntas, que no solo sean 1 o 2 en una casa, buscando, sirviendo a Dios, creyendo en todo, y mis hermanos, y que los demás no crean, sino que el Señor nos mandó a que se levantaran las familias completas, porque recuérdese que en la Biblia, si usted lee, mis hermanos, el Señor dice, el Señor les habló en familia. Tenemos que arrebatar nuestras familias, por eso se tiene que cumplir aquella palabra, y si usted la cree, se va a cumplir en usted. Mi casa y yo, Señor, te serviremos. Pero tiene que haber uno que se ponga a la brecha. Ponerse a la brecha no es solo que usted se ponga a gritar, que se ponga a ayunar, que se ponga a declarar solo la palabra. No, el vaso tiene que estar limpio, la vasija que está siendo usada, mis hermanos, tiene que estar limpia. Tenemos que pedir perdón a Dios por todas las fechorías, las maldades, todo lo que un día en lo oculto, en lo sucio, en lo impuro hicimos, y nunca nos hemos despojado de todo eso. Y por eso ahí están las consecuencias. El Señor va a quitar esa espada que entró a su casa. Mis hermanos, tiene que ser quitada. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Jesucristo en la cruz del Calvario hizo un sacrificio. Entonces, la sangre de Cristo es poderosa para limpiar, lavar y purificar. Bendiciones, mis hermanos. Recuérdese que hoy en la noche, a las 8 de la noche, estaremos aquí nuevamente trasladándole a usted bendición que a través de la palabra. Bendiciones, mis hermanos.